Perfectísimo. Ahora nosotros vamos a ver qué pasó después. ¿Para qué estaría un árbol de la ciencia del bien y el mal? Aquí nosotros lo podemos ver en esta parte. Aquí dice en Génesis 2:15: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí es muy importante notar también otra parte de la característica del corazón de Dios que yo quiero compartirte, que tú veas. Dice: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Esa es otra característica del diseño de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, que me escuchas. El diseño de Dios es que tú y yo vivamos en el huerto del Edén. Dios creó el huerto para que tú y yo vivamos en ese huerto. Ese es el deseo de Dios. Ese es el diseño de Dios. Y si tú has leído un poquito la Biblia, te darás cuenta que nosotros no estamos viviendo en el huerto del Edén. Estamos viviendo donde no fuimos diseñados para vivir. Esta realidad que tú estás viendo, que tú estás percibiendo, para esto no fuiste tú diseñado para que vivieras. A veces nosotros estamos toda nuestra vida viviendo con ojos vendados, pensando que esta realidad que vivimos, todo esto que vivimos, que hasta que padecemos y que sufrimos, así Dios lo hizo para que lo vivamos. Mentira. Este lugar no es el lugar para el que tú fuiste diseñado. Tú fuiste diseñado para vivir dentro del huerto del Edén. Y ese huerto del Edén está en otro lugar. No es esto, no es lo que tú ves. Vamos poniendo las cosas en claro y en orden. El diseño de Dios es que tú vivas en el huerto del Edén. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. No nos podemos desviar en esto, porque sería un estudio súper gigantesco. Pero nada más quiero decirte que, dicho sea de paso, en el diseño de Dios es que tú estés siempre trabajando, hombre, mujer, amigo, amiga, hermano, hermana, que me escuchas. El trabajo ha sido siempre y es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Que trabajes y que guardes algo. Que tengas cuidado con lo que Dios te ha dado. Bueno, pero eso fue como que un extra. Nosotros vemos, entonces, esto fue un muy hermoso paréntesis. Si nosotros vemos Génesis 2:16, nosotros vemos aquí: y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cómo está eso? Si nosotros que vivimos en esta dispensación y nosotros vemos eso y que son como que nos recuerdan las palabras chiquitas de los contratos, cuando hay cosas que el que escribió el contrato le gustaría que pasaran desapercibidas.
nuestra perspectiva y cosmología lo podría interpretar de esa manera. Pero no, eso era súper claro, era tremendamente claro. Es decir, yo te lo voy a adelantar de una vez, es parte del diseño de Dios. Óyeme lo que te dije al principio: árbol de la vida, árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el diseño de Dios. Es necesario que lo asimiles y entiendas qué significa eso. Nuevamente, Génesis 2:16, y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Otra vez, árbol de la vida. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya vimos que no es otra cosa, ya me confundí, no sé si es en este título o en este material, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no es otra cosa más que el árbol de la muerte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí nosotros vemos para qué era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que se oye como que interesante. Árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero para nosotros nos conviene muchísimo entenderlo como el árbol de la muerte. ¿Por qué? Porque si comes del árbol de la muerte, ¿qué va a pasar? Pues te vas a morir. Entonces, aquí nosotros vemos para qué era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entiéndelo, el diseño de Dios. Árbol de la vida, árbol de la muerte, árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el diseño de Dios, pero no había problema, porque el hombre simplemente tenía que obedecer a Dios.